Prepárate para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Sócrates. Un personaje fascinante, ¿verdad? Totalmente. Incluso si no te apasiona la filosofía, Sócrates siempre da que hablar. Y hoy lo analizaremos desde una perspectiva moderna, Ah, sí. ¿Y cómo? con el eneagrama. Específicamente, Sócrates como un tipo 8 social. Interesante. Para quienes no conozcan el eneagrama, clasifica la personalidad en 9 tipos. Exacto. Y cada tipo con sus motivaciones y formas de interactuar. El tipo 8, el desafiante, destaca por su fuerza, seguridad y ese deseo de proteger, ¿no? Luchar por la justicia. Exacto. Y si pensamos en Sócrates, esa valentía y liderazgo inquebrantable, lo vemos ahí reflejado. Empecemos por su valentía. Nunca se acobardó ante las figuras de autoridad. Y desafiaba constantemente las normas. Su juicio es el ejemplo perfecto. Claro, frente a la muerte, defendió sus principios, sin importarle las consecuencias. Una vida sin examen no merece ser vivida. Potente. Una frase que resume su esencia. Totalmente. Y refleja la esencia del tipo 8. La valentía de Sócrates no era simple atrevimiento, ¿eh? Era una profunda convicción en sus principios. Una negativa a comprometer su integridad. Exacto. Y esa búsqueda de la verdad iba de la mano de una increíble autoconfianza. Creía en su método, el método socrático. Que usaba para desmantelar las ideas preconcebidas a través del cuestionamiento. Constantemente cuestionando. Y no se limitaba a sus propias ideas. Nice. Inspiraba a otros a cuestionar las suyas. Su método no buscaba imponer una verdad, ¿no? Sino despertar la capacidad de pensar en cada individuo. Exacto. ¿Recuerdas el diálogo de Menón? ¿Dónde Sócrates guía a un esclavo para que descubra principios geométricos? Sin darle las respuestas. Ahí ves el deseo de empoderar a través del autodescubrimiento. Muy característico del tipo 8, especialmente en su faceta social. Totalmente. No solo enseñaba, facilitaba la transformación. Y ese deseo de protección, tan propio del tipo 8, se ve en su lucha contra la injusticia. No se limitaba a observar la corrupción en Atenas. Sentía la responsabilidad de confrontarla. Para un tipo 8, la verdad no es solo un concepto, es una fuerza que protege la comunidad. De la debilidad y la manipulación. ¿Y cómo lo hacía? Su juicio y condena demuestran hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No temía el sistema judicial, ni a la opinión pública. Es una muestra de cómo un tipo 8 canaliza su energía para proteger a su comunidad, arriesgando su propia seguridad. Sin duda, Sócrates encarna esa determinación del tipo 8, para proteger a los demás, luchar por la justicia sin importar el costo. Y esa lucha, esa confrontación con las ideas preconcebidas. Y las estructuras de poder nos lleva al método socrático. ¿Cómo se relaciona con su personalidad? El método socrático, basado en el diálogo y el cuestionamiento constante, era más que una herramienta. Era una forma de desafiar status quo, desmantelar las falsas certezas, Sócrates no tenía miedo de incomodar a la gente. con tal de llevarlos a una reflexión más profunda. ¿Dirías que su método refleja la faceta desafiante del tipo 8? Sin duda. No se trata de agresividad, ¿verdad? Es un desafío que busca el crecimiento. Imaginemos a Sócrates en el ágora, rodeado de ciudadanos. No solo exponía ideas, a los interpelaba. Invitaba a un diálogo sin respuestas fáciles, ni verdades absolutas. Esa búsqueda de la verdad, esa necesidad de cuestionar, no era solo un ejercicio intelectual, Era una responsabilidad moral, un deber hacia su comunidad, un deber que lo llevó a ser un líder. No en el sentido tradicional, claro. sino en el de guiar a otros hacia una vida más virtuosa, más consciente. Y aquí el eneagrama nos da una clave. El tipo 8 social, con su fuerza, determinación, pero también ese deseo de proteger. No encaja esto con Sócrates. Absolutamente. La preocupación por Atenas, su lucha contra la corrupción, su convicción, todo refleja la faceta protectora del tipo 8. Su vida es un ejemplo de cómo la fuerza puede servir a la justicia, al bienestar de la comunidad. Y ahora la gran pregunta. ¿Qué motivaba a Sócrates? ¿Qué lo impulsaba a desafiar, a luchar por la justicia? Recordemos la principal motivación del tipo 8. Evitar la vulnerabilidad, la debilidad. ¿Cómo crees que la canalizaba? Es una pregunta clave. En Sócrates, esa motivación se transformaba en un deseo de fortalecer a su comunidad, moralmente. No se limitaba a observar, actuaba. Buscaba una verdad que impactara la vida de las personas. La verdad es práctica. Y para eso, no dudaba en desafiar a quienes distorsionaban la verdad, a quienes abusaban del poder. Sócrates no se andaba con rodeos. En absoluto. Su crítica a los sofistas es un ejemplo. Los acusaba de manipular el lenguaje, Canalizaba su energía para proteger a su comunidad de la debilidad moral. impulsado por ese deseo de crear un mundo más justo. Más virtuoso. En ese sentido, su vida es un ejemplo de cómo un tipo 8 usa su fuerza para el bien común. Sin duda. Nos muestra cómo la fuerza tan característica puede servir a la justicia, al bienestar.
Un legado que nos invita a reflexionar cómo podemos usar nuestras fortalezas para un mundo mejor. Esa es la cuestión. Sócrates nos dejó una pregunta, ¿verdad? Sobre nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa. Totalmente. Su legado va más allá de lo académico. Sus enseñanzas tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida. Pensemos en su método dialéctico. Tory no es solo para debates. Es una herramienta para comprender, resolver conflictos, tomar decisiones. Y para cuestionarnos a nosotros mismos, no caer en la complacencia, ¿no? Claro, Sócrates nos enseñó que la sabiduría comienza por reconocer nuestra propia ignorancia. Dudar de nuestras certezas, buscar la verdad con humildad. Fundamental en el mundo actual, con tanta información, desinformación. Sócrates nos enseñó a ser críticos, a contrastar, a analizar. A no dejarnos llevar por emociones o prejuicios. Un trabajo, sí, pero esencial para ser ciudadanos responsables. Una sociedad informada que debate, que busca la verdad, es más libre. Más resistente a la manipulación. Sócrates, como tipo 8 social, destaca por su liderazgo. ¿A qué te refieres? No era un líder tradicional. No buscaba poder ni fama. Entonces, Su liderazgo se basaba en inspirar a otros a través de su ejemplo, su integridad, su compromiso, ¿un líder que guiaba a través del diálogo? del cuestionamiento, la búsqueda de la verdad, colectiva. Un tipo de liderazgo que parece fundamental hoy. ¿Por qué lo dices? Porque necesitamos líderes que tiendan puentes, ¿no? Que fomenten el diálogo entre culturas, perspectivas, Ya veo. que construyan consensos basados en la razón, Como Sócrates. que inspiren a otros a pensar por sí mismos, a participar. En la construcción de un futuro. Como, Y el enneagrama puede ser útil para entender el liderazgo. claro, nos ayuda a conocernos, nuestras motivaciones, miedos. Y esa autoconciencia es clave para un liderazgo auténtico. No nos dice qué tipo de líder ser, ¿eh? Nos ayuda a comprender, desarrollar nuestro propio estilo. Entiendo. No hay un único modelo de liderazgo. Cada persona con sus características, sus talentos, puede aportar. Una forma única. Exacto. Necesitamos líderes diversos para abordar los problemas. Y hablando de inspirar, Sócrates era un maestro. No solo transmitía conocimientos, Despertaba la pasión por el saber. la valentía para defender las ideas. Y la hacía con el ejemplo, ¿no? Coherente entre palabras y acciones. Vivía según sus principios, No solo hablaba de justicia, la practicaba. incluso arriesgando su vida. Esa autenticidad inspiraba a sus alumnos. Veían en él un modelo a seguir. Una vida plena, significativa, dedicada a la verdad. Una vida que nos deja un legado. Para entender mejor cómo inspiraba, podríamos analizar su relación con sus alumnos. Claro. Empecemos con Platón, uno de los filósofos más importantes, gracias a Sócrates. Quedó impactado por sus enseñanzas, ¿no? Totalmente. Dedicó gran parte de su vida a escribir diálogos, donde Sócrates era el protagonista. Y a través de esos diálogos, Platón no solo transmitía las ideas, ¿verdad? También capturaba su método, su capacidad de inspirar. La relación entre ellos iba más allá del conocimiento. Era admiración, respeto. Amistad. Platón veía en Sócrates un modelo, un ejemplo de integridad, moral e intelectual, Y además de Platón, otros alumnos que dejaron constancias de sus enseñanzas. por supuesto. Jenofonte, por ejemplo, él se centró más en los aspectos prácticos, En sus escritos vemos a un Sócrates más humano, más cercano a la vida cotidiana. sin perder su profundidad, su compromiso moral. Sócrates conectaba con personas de diferentes orígenes, inspirándolas a reflexionar, a buscar. La verdad. Esa capacidad de conectar, de despertar la curiosidad, de guiar, es una de las características más valiosas. De un verdadero líder, Sócrates nos enseñó que el verdadero liderazgo no se basa en el poder, sino en inspirar a través del ejemplo. la integridad, la búsqueda de la verdad. Un legado vigente, que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como líderes. En el ámbito familiar, laboral, social, Ahora bien, me gustaría analizar la relación de Sócrates con el poder político. ¿Cómo se posicionaba? Sócrates no se dejaba intimidar. Criticaba a las figuras de autoridad Cuando consideraba que sus acciones eran injustas, o corruptas, él creía que la verdadera autoridad no reside en el poder. sino en la sabiduría, la virtud, Y esa convicción lo llevó a enfrentarse a los poderosos. incluso arriesgando su vida. Su juicio es un ejemplo. Las acusaciones de corromper a la juventud, de no creer en los dioses. Escondían motivaciones políticas. Los poderosos se sentían amenazados por su influencia, Por su capacidad de cuestionar. de despertar el pensamiento crítico. Y decidieron eliminarlo, usando el sistema judicial Como herramienta. de represión. Pero su muerte no significó el fin de sus ideas. Al contrario,
Lo convirtió en un mártir, de la libertad de pensamiento. un símbolo de la lucha contra la tiranía, Su legado inspira a personas de todo el mundo. a defender la verdad, la justicia, los derechos humanos, frente a la opresión. Para comprender mejor su relación con el poder, podríamos analizar algunos ejemplos. Claro. Recordemos su negativa a participar en la condena de los generales, los de la batalla de Arginusas, Sócrates se negó a participar, argumentando que era injusto condenarlos sin escuchar su defensa, un acto de valentía, que le costó la enemistad de muchos, pero que le ganó el respeto de quienes valoraban la justicia, por encima de todo, y su crítica a la democracia ateniense la consideraba imperfecta, fácilmente manipulable. por demagogos. Sócrates no se oponía a la democracia, sino a su versión corrupta. Él creía que la verdadera democracia debía basarse en la razón, la justicia. Bien común. Por eso defendía la necesidad de una élite, Una élite. de sabios, virtuosos, que guiaran a la sociedad, Una idea que genera debate. pero que refleja su preocupación por el liderazgo y la necesidad de que la razón, la ética, prevalezcan. Sin duda, Sócrates nos dejó un legado. Su crítica a la corrupción, su defensa de la justicia. Un ejemplo para todos. Los que creemos en una sociedad más justa, más democrática. Y para entender mejor su impacto en la historia, me gustaría analizar su influencia en otros filósofos. De la antigüedad. Sí, empecemos con Platón. Como ya dijimos, fue uno de sus discípulos más destacados. Platón recogió sus ideas y las desarrolló, Creando un sistema de pensamiento. que ha influido en la cultura occidental durante siglos. En sus diálogos, Platón expone las ideas de Sócrates sobre la justicia, la virtud, el conocimiento. En la naturaleza del alma. Y a través de Sócrates, Platón critica la democracia y propone un modelo de gobierno ideal. Basado en la sabiduría, la justicia. Y hubo otros filósofos que recibieron la influencia de Sócrates. Claro, Aristóteles, por ejemplo. Aunque no fue discípulo directo. Estudió sus ideas a través de Platón, Aristóteles se centró más en el mundo natural, en la observación. pero también recogió algunas ideas sobre la ética, la política, Desarrolló una teoría de la virtud, inspirada en Sócrates. sobre la importancia del conocimiento para vivir una vida buena, Y también defendió la necesidad de un gobierno justo. que garantizara el bien común. La influencia de Sócrates se extendió mucho más allá de su vida. Llegando a moldear el pensamiento de algunos de los filósofos más importantes. De la historia. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos aprender de Sócrates para afrontar los desafíos del mundo actual? Una de las lecciones más importantes es el pensamiento crítico. ¿No te refieres a la capacidad de cuestionar? La información, analizar argumentos, no aceptar las cosas, solo porque lo dicen las autoridades. Una capacidad fundamental en la actualidad. Sócrates nos enseñó a ser escépticos, a no conformarnos con respuestas fáciles, a buscar la verdad, A no temer. desafiar ideas preconcebidas. Y esa actitud se aplica a todo. A la información de los medios, las redes sociales, los políticos. Los expertos, incluso de nuestros amigos, familiares. La verdad no siempre es evidente. A menudo se esconde detrás de intereses. Sócrates nos enseñó a dudar Y de todo y a buscar la verdad. con paciencia, humildad, rigor. Un trabajo que requiere esfuerzo. Pero fundamental para ser ciudadanos responsables. Y para construir una sociedad más justa, libre, democrática. Exactamente. Sócrates nos dejó un legado de compromiso con la justicia que podemos aplicar hoy. No solo hablaba de ella, la vivía. Defendía a los inocentes, criticaba la corrupción, luchaba por un mundo más equitativo, Y ese compromiso lo llevó a enfrentarse a los poderosos. incluso arriesgando su vida. Su juicio es un ejemplo. Los poderosos lo eliminaron ¿Se sentían amenazados? por su capacidad de cuestionar. El orden establecido. Pero su muerte lo convirtió en un mártir. De la libertad de pensamiento. Un símbolo de la lucha. Contra la tiranía. Su legado nos inspira a defender la verdad, La justicia. los derechos humanos. Y hablando de legados, su enfoque de la educación. Para Sócrates, la educación no era solo transmitir conocimientos Era despertar en el alumno la capacidad de pensar. por sí mismo, El verdadero conocimiento no se encuentra en los libros. sino dentro de cada individuo. Y para acceder a ese conocimiento, el alumno debe cuestionar, dudar, confrontar. Sócrates usaba su método El método dialéctico, guiando al alumno, a través de preguntas. para que descubriera la verdad, Por sí mismo, un método que podía ser incómodo. pero esencial
para un conocimiento auténtico. Exactamente. Para Sócrates, la educación era una transformación personal. Que impactaba en la sociedad. Formaba ciudadanos Una sociedad. conscientes, críticos, Comprometidos. con la justicia. Un legado que sigue inspirando. Para entender cómo Sócrates aplicaba su método, analicemos ejemplos, El diálogo de Menón. donde guía a un esclavo. Para que descubra principios geométricos. Un ejemplo brillante. Sócrates no le da respuestas, le hace preguntas, Que lo llevan a razonar. a encontrar la solución Demuestra la capacidad humana para acceder al conocimiento. a través del razonamiento, incluso sin educación formal, Impresionante. Y el diálogo de Laques donde debate con dos generales. sobre la naturaleza del coraje. Sócrates cuestiona las definiciones, los lleva a replantearse sus ideas, A través de preguntas, respuestas. los guía hacia una comprensión Más profunda. del coraje. Muestra que no es solo valentía física, es una virtud que requiere sabiduría, prudencia. Un ejemplo perfecto de cómo usaba el diálogo para desafiar ideas preconcebidas. El diálogo no era solo enseñar, También era aprender. a través del intercambio, Dirías. tanto el maestro como el alumno. Avanzaban hacia la verdad Fundamental. para el desarrollo del pensamiento crítico. Y no podemos olvidar el sentido del humor de Sócrates. Una herramienta clave en su método. A menudo se le presenta como un personaje serio, Pero tenía un gran sentido de humor. que usaba con inteligencia en sus diálogos. ¿Cómo se manifestaba ese humor? A veces usaba la ironía Para simular ignorancia, y llevar a sus interlocutores a explicarle conceptos que él ya dominaba. haciéndoles darse cuenta de sus contradicciones. De la superficialidad de sus conocimientos. En otras ocasiones, usaba el humor para ridiculizar, Las ideas preconcebidas, las falsas certezas. mostrando su absurdo. A través de situaciones, Cómicas. el humor le permitía abordar temas complejos. De una forma más accesible. Despertando el interés. Facilitando la comprensión. Y creaba un ambiente Más distendido. Agradable. Que permitía a los participantes expresarse con mayor libertad. Sócrates entendía que el humor no está reñido con la seriedad. Al contrario, puede ser una herramienta poderosa para la reflexión. El humor es una forma de inteligencia Una capacidad para ver el mundo desde otra perspectiva. Y reírnos. de nosotros mismos. Esa capacidad es fundamental para mantener una mente abierta, flexible. Y hablando de flexibilidad mental, Sócrates nos dejó un legado sobre la virtud. Él creía que la virtud era el bien supremo, el objetivo de la vida humana. Para él, la virtud no era un concepto abstracto, era una forma de vida que se cultivaba a través del conocimiento, la reflexión, la práctica. Constante. Consideraba que la virtud era inseparable del conocimiento Ya que solo a través de él podíamos comprender el bien y actuar en consecuencia. y para acceder a ese conocimiento era necesario un proceso de autoexamen, búsqueda de la verdad, El autoconocimiento era la base de la virtud ya que solo conociéndonos podíamos identificar nuestras debilidades. y trabajar en ellas para mejorar como individuos Y y como sociedad. Sócrates consideraba que el diálogo era una herramienta fundamental para el desarrollo de la virtud, Ya que nos permitía ver el mundo. desde diferentes perspectivas, Para él, la virtud no era un objetivo individual, era un proyecto. colectivas. Sócrates creía que una sociedad justa solo era posible si cada individuo se comprometía con la búsqueda del bien. Un legado que nos invita a reflexionar. Sobre la importancia de la ética. Para comprender mejor su visión, me gustaría analizar brevemente las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Empecemos por la prudencia. Para Sócrates era la virtud fundamental, la que nos permitía tomar decisiones correctas, La prudencia era inseparable del conocimiento. ya que solo a través de él podíamos comprender el bien. Y para adquirir ese conocimiento era necesario un proceso de autoexamen. Búsqueda de la verdad. Sócrates creía que la prudencia se cultivaba a través del esfuerzo, la práctica, Para ello era necesario reconocer nuestros errores. y buscar la guía de los más sabios. La humildad intelectual era indispensable. Para la prudencia, Ahora la justicia. Para Sócrates, la virtud que nos permitía dar a cada uno lo que le corresponde, era la base de una sociedad armoniosa ya que garantizaba la igualdad. y la protección de los más débiles. Para Sócrates, la justicia no se limitaba al ámbito legal. Se extendía a todas las relaciones. Humanas. Implicaba tratar a los demás con respeto, honestidad Equidad y la fortaleza, como la entendía. era la virtud que nos permitía afrontar los desafíos. Con valentía, determinación, No era solo física. también moral.
la que nos permitía resistir, Las tentaciones, defender nuestros principios. una virtud indispensable. Para vivir una vida plena, ¿Y cómo se desarrollaba? era necesario un proceso de autodisciplina, enfrentamiento a nuestros miedos. Sócrates creía que la fortaleza se fortalecía. Con la práctica. Y para terminar, con las virtudes cardinales. Hablemos de la templanza. La templanza para Sócrates era la virtud, que nos permitía controlar nuestros deseos. Pasiones. Y era fundamental para una vida equilibrada. Ya que nos permitía evitar. Los excesos. Sócrates creía que la templanza no implicaba reprimir nuestros deseos, sino Más. moderarlos, Más. analizarlos, hacia fines nobles. Era una virtud que nos liberaba de la esclavitud, de las pasiones. Para cultivarla, era necesario un proceso de autoconocimiento. Identificación de nuestras debilidades. Sócrates creía que la templanza se desarrollaba a lo largo de la vida. A través de la práctica constante. En definitiva, Sócrates nos dejó un legado de sabiduría, valentía, que sigue inspirando. Su método, su compromiso con la justicia, su búsqueda de la verdad, su visión de la educación son un ejemplo para todos. Sócrates nos enseñó que la filosofía no es algo abstracto Es una herramienta para comprender el mundo. y construir una sociedad más justa. Un legado que nos ¿Cómo? invita a reflexionar Ah. sobre nuestro papel como Juan, ciudadanos. Invito a nuestros oyentes a reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Sócrates en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos usar su método para mejorar nuestras relaciones, tomar mejores decisiones, construir un mundo mejor Una pregunta, en Asis y Cebetas, a poner en práctica la filosofía socrática. y convertir sus ideas en acciones? Aplicar las enseñanzas de Sócrates, ser agentes de cambio. Podemos inspirarnos en su valentía. ¿Cómo se enfrentó a los poderosos? Para defender la verdad, la justicia. Sócrates no buscaba poder ni fama, Actuaba por convicción. un profundo sentido del deber, moral. Esa integridad, esa coherencia, le otorgaba una autoridad que trascendía cualquier poder. Una autoridad basada en su sabiduría, su capacidad de razonamiento, su compromiso con el bien común. Y esa autoridad moral la necesitamos hoy en un mundo donde se confunde el poder con la justicia. Necesitamos líderes que inspiren confianza Como Sócrates, a través de su integridad, su honestidad, su compromiso con la verdad. que cuestionen, que defiendan principios éticos, que luchen por una sociedad más justa, Pero no solo líderes, también ciudadanos, que piensen por sí mismos, que participen en el debate que defiendan sus convicciones. con valentía y responsabilidad. Sócrates nos enseñó que la democracia no es solo un sistema, Es una forma de vida. que requiere la participación de todos. Una participación basada en el diálogo, el respeto a las ideas, la búsqueda de soluciones conjunta. Y esa participación requiere una educación que fomente el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la formación de juicios propios. Y una educación que nos prepare para ser ciudadanos responsables, capaces de comprender el mundo y tomar decisiones informadas, El legado de Sócrates sigue vigente. como en la antigua Atenas. Nos enseñó que la educación no se limita a transmitir, Implica la formación del individuo intelectual, y moralmente. una educación que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial, a vivir una vida plena y contribuir al bienestar de la sociedad. Para concluir, me gustaría destacar su capacidad de inspirar a través del diálogo y la búsqueda de la verdad conjunta. Él no pretendía imponer. Invitaba a participar en un proceso de reflexión, descubrimiento, compartido. Esa actitud de apertura, respeto, búsqueda distinta, Hace que sus diálogos fueran estimulantes. Nos enseñó que la verdad no es algo que se posee. sino algo que se busca, que se construye. A través del diálogo, la confrontación, la reflexión. Y esa búsqueda no es individual, es un proyecto Ya. colectivo Te requiere la participación. de todos. La verdad no se encuentra de forma aislada, se descubre juntos. A través del diálogo, la colaboración, la búsqueda del bien común. Quizás esa sea la lección más importante, la necesidad de construir una sociedad basada en el diálogo, el respeto, la tolerancia y la búsqueda de la verdad. Conjunta, una sociedad donde el pensamiento crítico, la ética, el bien común sean los pilares Yeah. de nuestra convivencia. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en la figura de Sócrates. Espero que este viaje nos haya inspirado a reflexionar sobre la verdad, la justicia, la sabiduría en nuestras vidas Y en nuestra sociedad. y que su legado nos acompañe en nuestro camino hacia un mundo más justo, más libre, más humano. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.